Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 14 de julio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. La Corte le gana otro round al oficialismo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación evitó ayer que el oficialismo le asestara la puntilla a la transparencia y a la protección de datos personales vía la desaparición del INAI. Paró en seco la intención de prolongar indefinidamente la parálisis que por falta de quórum padece ese organismo constitucional autónomo, que AMLO quiere desaparecer, aduciendo que es muy oneroso. 8 de los 11 ministros, mayoría calificada, desecharon el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, incondicional del tabasqueño, que pretendía desechar la controversia presentada por el INAI por la falta de nombramientos de los comisionados. En la sesión de ayer, la Corte resolvió que el Senado fue omiso al evitar el nombramiento de los comisionados que debían relevar a los que terminaron su periodo. No está de más recordar que la Cámara Alta ya había designado a 2, Rafael Luna y Yadira Alarcón, pero el presidente los vetó. La Corte estableció que el proceso de elección de los comisionados no debe ser opcional y las cuestiones políticas no están por encima de la obligación de integrar el Pleno del INAI. La Ley de Leyes dice que el Pleno del INAI está integrado por 7 consejeros. Se requiere un mínimo de 5 para que pueda sesionar. El 31 de marzo del año pasado terminó el periodo de los consejeros Óscar Guerra y Monterrey Chepov. El 31 de marzo de este año concluyó el de Francisco Acuña. Desde la salida de este último hace 104 días, el Pleno se quedó sin quórum. En la sesión de ayer, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Luis María Aguilar propusieron que el Pleno del Instituto sesione con solo 4 comisionados, mientras se designa a los 3 que faltan. No se votó. El tema se pasó para el mes de agosto, luego del receso. Los ministros que votaron en contra del derecho a la información y el cuidado de los datos personales son los incondicionales de siempre: Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar. Los que votaron a favor de la transparencia fueron Norma Piña, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Juan Luis González Alcántara, Alfredo Ortiz Mena, Margarito Ríos Farjat y Jorge Pardo, así como Javier Lainez. En este espacio decíamos ayer que ya nos alcanzó el terrorismo. Si nos atenemos a la definición del diccionario de Oxford Language, es la sucesión de actos para infundir temor en la sociedad. El tema llegó ayer a la mañanera. López Obrador no tuvo más remedio que reconocer que la delincuencia organizada busca sembrar terror para lograr sus propósitos, sin importar el costo en sangre. Pero no quiso opinar si el uso cada vez más frecuente de artefactos explosivos por las bandas criminales en México nos convierte en un país agobiado por el terrorismo. Dijo: hay que ver en el sentido estricto lo que significa el terrorismo, que está más vinculado a la parte político-ideológica y también a los fanatismos. Y expuso los motivos por los cuales no admite que se hable de terrorismo en México. No hay que dar entrada, no abrir la puerta para los ultraconservadores vecinos nuestros que quieren tener excusa, pretextos para vulnerar nuestra soberanía. O sea, también hay que estar pendientes de eso, porque hay muchos que buscan sacar raja. O sea, aparte de los opilotes, están los halcones, dijo. Un reporte castrense publicado ayer por Reforma cuenta de un incremento de 233% en el uso de explosivos por el crimen organizado entre diciembre de 2018 y febrero de 2022. Las corcholatas ricas dan risa.
Las imágenes y los nombres de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández están en espectaculares, bardas, camisetas. Pero evaden responder y repiten que los pagan compañeros en muchos lugares, pero sin dar nombres ni apellidos. ¿El pueblo bueno pagando espectaculares? El Gran Risco subió a Twitter el video de una entrevista a Sheinbaum sobre el tema y terminó mal. En el caso de Tabasco, ¿quién los mandó poner?, preguntó el reportero. Hay que preguntarles a los compañeros que nos apoyan, pero ya les pedí que bajaran los espectaculares, respondió. ¿Tuvo que intervenir el presidente para que las corcholatas reaccionaran? Desde hace rato hemos pedido que los bajaran y está bien que intervenga el presidente y que el presidente del partido también hizo un llamado. ¿Esto confirma que el presidente lleva la conducción del proceso? No. ¿Por qué? Porque él dio la instrucción, pero ustedes la acataron. No, no la acatamos. Reconocemos la opinión y tomamos nuestras decisiones. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. Está muy violenta, respondió Claudia, azotando las manos en sus piernas. Si yo fuera su asesor, trabajaría en el autocontrol. Astillero, por Julio Hernández López, que se publica en el periódico La Jornada. En una carta pública, que tal vez resulta innecesariamente explícita e incluso utilizable judicialmente en su contra, por cuanto podría significar una forma de confesión cupular de los hechos imputados, el líder formal del morenismo, Mario Delgado, advirtió de los riesgos que corren los aspirantes 4T de un golpe de tribunal en su contra, que podría llegar incluso a inhabilitaciones. Dirigido específicamente a los aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación, pero colocado luego en su propia cuenta de Twitter, el mensaje de Delgado alertó contra la estrategia jurídica y la narrativa mediática que el bloque conservador y sus medios han montado para tratar de detener nuestro proceso. También les menciona a las llamadas corcholatas que esos opositores han tratado de sembrar intrigas entre ellos y contra el partido. Lo de esas intrigas es un asunto menor, diríase que absolutamente natural en todo proceso político. Pero lo grave es lo que, de una manera extrañamente amplia y abierta, reconoce el dirigente formal del morenismo, a quien siempre le han resultado redituables los enredos de la legalidad partidista y cuyo objetivo en estos momentos es obtener la postulación a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Delgado lanza un llamado hacia el futuro. Ya no cometan irregularidades, frenen toda conducta que pueda ser susceptible de castigo, deslíndense de todos y cárguenselo a la cuenta de los imprecisos, queda bien. Pero colocando el megáfono hacia adelante, está reconociendo el pasado. Si no cumplen con las reglas del INE, los 6, que en realidad son 3 los marcadamente infractores, Claudia, Marcelo y Adán Augusto, los tribunales seguramente estarán sentando precedentes. ¿No serían más bien los irrespetuosos de la legalidad los que estarían sentando esos precedentes? Pregunta electoral astillada. Que en un futuro querrán ocupar para colocarnos en supuestos de ilegalidad e incluso amagar con negarnos nuestros derechos políticos electorales. Como si se trataran de hechos recientísimos ante los cuales no se hubiera podido reaccionar oportunamente, Delgado llama a los aspirantes a desmarcarse con prontitud y contundencia de cualquier tipo de campaña dispendiosa, en espectaculares, pinta de barlas, lonas, etc. Del tema se escribió ayer en esta misma columna bajo el título de Temprana judicialización electoral. ¿En riesgo el proceso? La carta de Mario Delgado no fue la única confirmación de tales riesgos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó ayer a una comisión del Instituto Nacional Electoral que vuelva a revisar
si los recorridos y conductas de los 6 aspirantes marca 4T infringe la ley y por tanto deben ser frenadas antes de que consoliden daños irreparables a los principios electorales. El mismo tribunal reiteró la postura de una comisión del INE en el sentido de que el presidente López Obrador debe abstenerse de hacer pronunciamientos en cualquier modalidad y formato de índole electoral. Y no solo eso, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó ayer por unanimidad de votos aplicar medidas cautelares al presidente de la República ante una denuncia presentada por Xóchitl Gálvez. Se ordenó retirar de los registros de mañaneras pasadas las referencias electorales a la senadora hidalguense y que López Obrador se abstenga de referirse a aspirantes opositores a la coordinación del Frente Amplio por México. Y, aunque corresponde a otro rubro, el de la transparencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta de una ministra con acento morenista que pretendía declarar infundados los reclamos por la intencionada tardanza senatorial en designar nuevos magistrados del INAI. En los hechos, y aun cuando falta que en otra sesión se tomen determinaciones más precisas, la decisión de ayer de la Corte es otro golpe judicial a Palacio Nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El maximato que viene. El control del presidente López Obrador en su gobierno es absoluto, pero lo quiere extender al que lo suceda para lo que ha establecido un cerco que garantice, como repite, la continuidad de su cuarta transformación. Primero, marcó las reglas y tiempos del juego. ¿Qué, quiénes, cuándo, cómo? Para eso, adelantó el proceso tras el descalabro en las elecciones de junio de 2021 y en agosto dio el banderazo y designó a sus corcholatas, como les llama, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, y los puso a correr durante 2 años. Tras las elecciones del Estado de México, el lunes 5, sentó a gobernadores y aspirantes en el restaurante El Mayor, cerca de su palacio. En la cena, allí, les leyó carta y cartilla a los 4. Bueno, a todos. Les informó que esa misma semana tenían que renunciar y asistir el domingo siguiente al Pleno del Consejo Nacional e inscribirse para iniciar la precampaña. Que el método de selección sería la encuesta a levantarse el 27 de agosto al 3 de septiembre para anunciar al candidato o candidata el miércoles 6. Todos obedecieron, aceptaron y firmaron de acuerdo la carta que López Obrador les había leído. En las fechas se registraron e iniciaron precampaña. Luego anunció que los que quedaran en segundo y tercer lugar serían coordinadores parlamentarios del próximo Congreso y los otros 3 secretarios del próximo gabinete presidencial, todo por decisión suya. El 28 del mismo mes, a través de Morena, dio a conocer a los integrantes de la Comisión Especial para la elaboración del Proyecto de Nación para profundizar la transformación 2024-2030, entre cuyos integrantes están sus duros: El Fisgón, Epigmenio, López-Gatell, Pedro Miguel y Taibo II, sin participación de sus precandidatos. Es decir, López Obrador también impondrá al sucesor o sucesora su programa de gobierno, con lo que cierra el cerco: coordinadores parlamentarios, secretarios del gabinete, movimiento y, por supuesto, él. Así, el maximato que viene. Retales. 1. Debate. Cuando Claudia Sheinbaum criticó el miércoles el programa de seguridad de Marcelo Ebrard, este le respondió diciéndole que ya había abierto el debate indirecto y la emplazaba a debatir directo sobre ese tema, y le recomendó que lo leyera.
No creo. 2. Congresos. Por esa falta de rigor legislativo, nadie vio que en la reforma del 2014 se empalmaban un mes, agosto de 2024, las sesiones del Congreso, por la que habrá una forma simultánea, 2 senados y 2 cámaras de diputados. A ver cómo lo resuelven, si es que quieren resolverlo. No hay antecedentes. Y 3. Avance. El Pleno de la Corte batió el proyecto de Loretta Ortiz sobre el INAI, y al regreso de vacaciones decidirá si puede o no sesionar con 4 comisionados, que hoy es legalmente imposible. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el periódico 24 Horas. Pacto de presidenciables de Morena, a la basura. El pacto de no agresión, firmado por los 4 aspirantes presidenciales de Morena, se fue a la basura, luego de las críticas de Claudia Sheinbaum al programa de seguridad Ángel, presentado por Marcelo Ebrard. De hecho, el uso y abuso de espectaculares, bardas, utilitarios, acarreados, gastos excesivos de origen dudoso y los dardos que se han lanzado los presidenciales guindas, hacen que su proceso solo sea una simulación. Sheinbaum declaró el miércoles pasado que la tecnología es un instrumento, no la solución a los problemas de inseguridad que vive el país. Incluso presumió lo que consideró un logro de su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México. No todo es tecnología. Tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no es la solución, reiteró. Y es que el programa Ángel, presentado como propuesta seccional del combate a la delincuencia de Ebrard, tiene como eje fundamental el uso de la tecnología. Reconocimiento facial, cámaras inteligentes, drones, inteligencia artificial, detectores de armas por patrones de movimiento, entre otros, forman parte del programa del exsecretario de Relaciones Exteriores. Ebrard no se quedó callado después de la crítica de su principal contendiente y la retó a un debate, no solo sobre el tema de seguridad. Él o los debates han sido propuesta del ex canciller, quien argumenta que no se puede conocer bien a los candidatos presidenciales de Morena si no se contrastan en sus ideas. Sheinbaum declaró que aún no es momento de las propuestas y que cuando sea el tiempo, ella presentará las suyas. Ebrard cuestionó que si la campaña de los aspirantes morenistas no es para presentar propuestas, ¿para qué era entonces? Es casi un hecho que las corcholatas, por lo menos las 4 principales, sean llamados a una reunión con el presidente López Obrador para poner orden, pues claramente el proceso ha rebasado a Mario Delgado y a Citlali Hernández. Ya sea por su incapacidad o por acuerdos previos, Delgado ha sido omiso en llamar la atención a los presidenciables guindas para que cumplan el pacto que firmaron. Será en Palacio Nacional donde se limen asperezas o se dé el campanazo para que cada uno se defienda como pueda. Por cierto, mal día para el inquilino de Palacio Nacional. Primero, por mayoría de 8-3 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Senado sí fue omiso injustificadamente en su obligación de nombrar a 2 de los 3 consejeros que le faltan al INAI para poder sesionar en pleno. Aunque las vacantes son 3, un aspirante se amparó, por lo que la omisión de la Cámara Alta se refiere a 2 nombramientos. Una ministra cercana a Palacio Nacional, Loretta Ortiz, propuso en su proyecto declarar que el Senado no había incurrido en tal omisión, pero su propuesta fue rechazada. Segundo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó las medidas cautelares en contra del presidente López Obrador para que se abstenga de hacer comentarios sobre el proceso electoral de 2024.
La medida consiste en una abstención de pronunciarse sobre temas electorales y se justifica en el posible riesgo de afectar los principios constitucionales de los procesos electorales, aun cuando estos no hubiesen comenzado, establece la resolución del tribunal. Y mientras se escribe este texto, la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE votaba un proyecto en el que se establece la prohibición al presidente para hablar de Xóchitl Gálvez. Parece que la hidalguense ganará. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Tensan relevos a alcaldes morenistas. Luego de que Claudia Sheinbaum advirtiera a los alcaldes morenistas de la Ciudad de México que ninguno de ellos pondría a su sucesor sin que ella se lo apruebe, en los territorios guindas de la capital se han soltado el pelo varios gobernantes. Donde más ruido se está haciendo es en Gustavo Amadero, ya que el alcalde Francisco Chiguil dijo a su equipo que por nada del mundo permitirá que Arnulfo Cravioto, quien llegó al Senado como suplente de Martí Batres, sea el próximo alcalde. Y es que Cravioto ha aumentado su activismo en esa demarcación, donde acaba de declarar que, si la gente lo pide, no tendría ningún inconveniente en lanzarse como candidato. Independientemente de que la gente no lo va a pedir, Chiguil ya lo vetó. El alcalde quisiera dejar el puesto a su esposa Beatriz Rojas, pero ya le dijeron que ni lo sueñe. Si bien no podrá imponer a nadie, sí podría hacer campaña de brazos caídos y pactar la alcaldía para otra fuerza. Desde hace muchas lunas, Martí le ha echado ojo a Benito Juárez, a Álvaro Obregón y Gustavo Amadero. Cree que en esta última puede tener posibilidades de hacerse del segundo territorio con más votantes en la Ciudad de México después de Iztapalapa. Y hablando de los iztapalepenses, quien ya se siente alcaldesa es Marta Ávila, otra que llegó a Donceles como suplente y ahora es la coordinadora de la bancada morenista. Entre los jerarcas del partido no ha gustado la soberbia con que se maneja, y la pueden vetar también. Como tampoco ha gustado que Armando Quintero esté aferrado a que su cuñado Paco Sánchez, a quien ha querido incluir por todos los medios en las encuestas, sea el candidato a sucederlo. Lo malo para el alcalde es que su cuñis no levanta y en todas las mediciones aparece en último lugar. Quizás alguien debería decirle a Quintero que en el antiguo ayuntamiento tienen encuestas en las que no sale nada favorecido y que además de Daniel Ordóñez, quien puntea para ser el candidato de la alianza opositora, está surgiendo otro nombre. En las encuestas internas de Morena sale con buenos números el exdiputado Pablo Trejo, que ni siquiera ha levantado la mano, pero si se entera que su nombre está muy bien evaluado en ese territorio, a lo mejor decide entrar a la pelea. Si Quintero conoce esos números, igual y busca un acuerdo con Trejo para conservar el territorio a través de él, porque en una de esas la oposición se pone lista y lo adopta. El alcalde se las podría ver muy negras. Es de llamar la atención que un personaje que no ha manifestado su interés por participar hasta el momento salga también ubicado en las internas morenistas. Las casas encuestadoras lo podrían empezar a medir. Centavitos. Poco a poco se va bajando la pelusa del frente opositor, donde hasta el Perico se había inscrito para buscar la candidatura presidencial de la oposición. Además del primer filtro que dejó a varios oportunistas fuera, otros más se fueron bajando. El caso más reciente es el de Gabriel Cuadri, quien lleva años vegetando en los partidos, que declinó ayer a sus aspiraciones. Pero no lo hizo por amor a la democracia, sino porque no tiene chance ni de juntar las firmas para pasar a la siguiente ronda, y prefiere negociar la posibilidad de algún hueso
en caso de que la oposición gane la presidencia. Ni qué decir de los periodistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, que perdieron sus respectivos gobiernos ante Morena, y son parte de la pedacería que solo busca alguna posición en 2024. Más que ayudar, son un lastre. La Quinta Transformación, por Darío Celis, que se publica en el Heraldo de México. Otro general encarcelado. La jueza segundo del Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, bajo el mando y dirección del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dictó nuevamente auto de formal prisión en contra de otro general en situación de retiro. Se trata de Rafael Hernández Nieto, quien después de 47 años de labor y servicio a las Fuerzas Armadas Mexicanas, es hoy injustamente señalado por testigos protegidos de la Fiscalía General de la República y exmiembros de la delincuencia organizada. Un atropello más al ejército mexicano que comanda Luis Crescencio Sandoval. Este nuevo auto de formal prisión, al igual que todos los demás dictados en contra de miembros de la milicia, carece de sustento legal y es un claro abuso de poder e ilegalidad. El general Hernández, en su declaración preparatoria y en ejercicio de su derecho como imputado, solicitó en varias ocasiones a la jueza Duarte su deseo de conocer las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en las que supuestamente participó en la comisión del delito de delincuencia organizada que se le imputa. Pero simplemente no tuvo respuesta. Las falsas pruebas de las que se sostiene la causa penal 1/2023 son declaraciones realizadas por testigos protegidos. El principal, Juan Gildardo López Astudillo, quien declaró haber visto y conocido al coronel Hernández Nieto con su camisa militar con el portanombre Nieto, en lo que eso es falso. Derivado de lo anterior y con la finalidad de acreditar su inocencia, aportó como pruebas las constancias legales suficientes para acreditar que las Fuerzas Armadas utilizaban en la época de los hechos, 2014, la inicial de su nombre, apellido paterno e inicial de apellido materno. Su portanombre decía R. Hernández N. y no Nieto, como asegura falsamente el testigo protegido. También se exhibió como prueba material de su inocencia la guerrera o camisola que llevaba el portanombre referido. La jueza Duarte puede leer más de 96 tomos para librar una orden de aprehensión, pero no tiene el tiempo para valorar las pruebas ofrecidas por el general. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Guerrero está hecho un auténtico polvorín. Quizá es el estado más fallido, y vaya que hay muchos que pelean ese triste galardón. No la tiene nada fácil el gobierno federal porque los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo y Taxco están salpicados del crimen organizado. La primera, Avelina López, sin poder explicar todavía la desaparición de 2 elementos de la Secretaría de Marina que escoltaban al senador morenista José Narro. La segunda, Norma Otilia Hernández, recién departiendo campantemente en un restaurante con un líder de los Ardillos. Y el tercero, Mario Figueroa, del partido Fuerza por México, señalado por presuntos vínculos con células de la familia. De los tres, la que se tambalea es la de Chilpancingo, que podría pedir licencia para separarse del cargo hasta en tanto se aclaren su relación con los malosos. Podrían sacrificarla para quitarle presión a la gobernadora Evelyn Salgado. Pero la mandataria tampoco se salva del cochinero que hay en Guerrero. Se casó con Alfredo Alonso, hijo del principal operador de los Beltrán Leiva, que por cierto está por salir libre. Los empresarios cercanos a Xóchitl Gálvez comenzaron a notar que en las filas que la impulsan hay 3 personajes que han provocado un levantamiento de cejas: Pico Covarrubias, Aldo Campuzano y Carlos Mandujano,
que fungieron como estrategas de redes sociales y publicistas de la candidata Alejandra del Moral, y quien al final quedó expuesta por estar sola en la contienda por el Estado de México, entidad que perdió frente a la morenista Delfina Gómez. Este trío suele recomendarse y acompañarse en distintas campañas a nivel nacional, donde constantemente sacan a relucir sus supuestos triunfos. Aunque para nadie es un secreto que siempre predomina la labor del abanderado. Precavidos, ahora esos empresarios cercanos a la panista han solicitado a headhunters que busquen a los mejores creativos y expertos para que la atracción y oleada lograda hasta ahora por Xóchitl no decaiga ni en medios tradicionales ni en digitales, sobre todo ahora que la ex senadora crece como la espuma. Y ya que hablamos de competencias electorales, además del aliento de Claudio X González y algunos miembros del Consejo Mexicano de Negocios, otro que empujó fuerte a Xóchitl Gálvez para que abandonara la idea de pelear la Ciudad de México y tirarle a la presidencia del país fue Vicente Fox. La labor de convencimiento tuvo origen en el rancho del exmandatario, a donde Xóchitl fue invitada por su anterior jefe, y donde, según cuentan, sostuvo una larga plática en la que le mostró diversos datos relacionados a sus niveles de conocimiento en el país. En ese encuentro, Fox recordó cuando su pupila contendió por la gobernatura de su natal Hidalgo, y aunque perdió frente al priista Paco Olvera, las mediciones ya dejaban clara la popularidad de Xóchitl. Para los despistados, Andrea Chávez y Abraham Mendieta, que acaban de contraer matrimonio en España, siguen en la primera línea de batalla como estrategas de la campaña de Adán Augusto López. El tabasqueño está convencido de que los ataques a sus colaboradores y a él mismo es fuego amigo, derivado del crecimiento de su imagen y popularidad en este primer mes de giras por todo el país. El éxito de este equipo ha despertado la molestia de los cuartos de guerra de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Tan solo esta semana circuló una encuesta entre militantes de Morena donde ubican a Adán Augusto más de un punto arriba contra la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, aunque sea él mismo el primero en no creer en esos ejercicios de medición. Una vez que concluya el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la presidencia, el primer damnificado de una nueva correlación de fuerzas será el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, quien estaría dejando la posición a un personaje de mayor cercanía a la corcholata que resulte vencedora. Delgado puso distancia del equipo que lo vio crecer en la política, el de Marcelo Ebrard, para acercarse a los intereses de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, de ganar esta la candidatura, estará acelerando el regreso a la dirigencia del instituto político de su leal Alfonso Ramírez Cuellar. Ya se verá. Con el PRI ni a la esquina, dice Dante Delgado. Sin el PRI, Movimiento Ciudadano no llega ni a la esquina, revirá Alejandro Moreno. Para Alito, el fundador del Partido Naranja, tiene agravios personales con el tricolor que no logra superar y que llevan a la cancelación de un beneficio mayor para el país, como es el apoyo al frente opositor. ¿Cuál es el argumento para no ir en coalición?, se pregunta. Ya hasta sus cercanos, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lo contradicen. A MC solo no le va a alcanzar para crecer. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes, ya es viernes, 14 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día y un estupendo, relajado y fructífero fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y, a la vez de estarse informando, escuche a la estación Radionet CCO, la ciberestación.
Que tenga un excelente fin de semana.